Bueno, buenos días a las que no saludé todavía. Vamos a continuar con lo que habíamos dejado ayer. Pero antes quería mencionarles que primero el texto. Dije que no les iba a decir, no se los voy a tomar, pero sería muy bueno que lo miren por el hecho de que no es un texto que yo digo que son advertencias. Hay textos de nosotros que nos gusta memorizar. Los textos que nos dan ánimo, los textos que yo estoy contigo, yo te guardaré, no todo lo que de él viene de mí. Ahora lo que yo voy para él es diferente, ¿verdad? Pero este es un texto de advertencia que el Señor me dice, ¿verdad? Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recordemos, el nivel que ahora tenemos es más bajo que cuando empezamos. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando uno va creciendo, lo natural es que siempre vayamos más para arriba. Sin embargo, ahí el Señor estaba viendo que ahora estaban en un nivel más bajo que como había empezado. Y creo que muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Estamos en un nivel más bajo que como empezamos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y eso está en Apocalipsis 2, 4 y 5. Ahora, para empezar, como una introducción, estuve buscando, como curiosa que soy, estuve buscando cuál era la iglesia más costosa. La iglesia que costó más dinero. Y saben una cosa, los californianos tenemos el privilegio de tener la iglesia más costosa. La iglesia más costosa. Esa es la Catedral de Cristal, así la llaman. Está en Orange County, o sea que está bien cerquita nuestro. Yo digo, para mirar una foto necesitan hablar. Porque de acá están mirando. Acá se escucha eso, ¿eh? Yo no escucho lo que dice. Ahora, fíjense que esa foto, iba a decir que esa catedral, fue hecha en el año 1977, se empezó y se terminó en 1980. El costo fue de $18 millones. En el año 1990 hicieron lo que se llama The Prayer Spire, o sea, la oración, el espiral, ¿no? De la oración, que sería algo como una torre o aguja o espiral de oración, o sea, que parece que tenía que ser bien alto para que lo escuche más el Señor. Y la altura tiene 39 metros punto 01, no sé por qué le pusieron el 01, bueno, pero son 128 pies de alto, por eso será el 01. Esa es la espiral de oración. Tienen el instrumento más grande que se ve. Esto es lo que vemos por dentro, ¿verdad? Ese es el instrumento más grande que hay en el mundo. Es un órgano que tiene 16.061 tubos. Ahí lo ven. ¿Se imaginan ustedes el que puede ejecutar ese semejante órgano, no? Así se ve adentro. Esa cosa que está agua, si ustedes ven a los costados, son asientos. Y esto que está ahí adentro, es adentro de la catedral, es adentro de la iglesia, está esto, y en los costados son bancos. Entonces, tienen una capacidad había visto como de 3.000 personas, 2.737 personas. Ahora, ese es el órgano. Ahora, en octubre del 2010, esta iglesia presenta bancarrota. Tiene una deuda que tenían $55 millones de deuda. Como no la pudieron pagar. El 3 de febrero de 2013 se vendió la Catedral de Cristal a la diócesis de Iglesia Católica en el condado de Orange. ¿Qué pasó con semejante imponente órgano? Los desmantelaron con un costo de $2 millones para hacer algo más chiquito, para llevarlo a otro lado. Queridas, el Señor no se impresiona con lo grande de nuestros edificios, no se impresiona con el coro enorme que podamos tener o con los instrumentos que podamos tener.
El Señor mira lo que hay en el corazón. Por lo tanto, esta iglesia dejó de ser una iglesia que se llamó evangélica. Así por lo menos lo ponen. Nunca se predicó el mensaje de verdad. Pero por lo menos así lo ponen. Si ustedes buscan evangélica, dicen. Pero ¿qué pasa? Cuando no se honra al Señor. Sabemos que lo que se hacía en la iglesia era exaltar al hombre. El poder lo teníamos en nosotros, ¿verdad? Era el hombre. Era el yo puedo. El Señor mira el corazón y cuando algo que no le honra, pues quita el candelero. Quitó el testimonio de lo que había allí. Entonces, yo creo que es algo que es bien interesante que tenemos que ver, porque lo que estamos viendo es volviendo al primer amor. Creo que a veces nos estamos enfocando tanto en los ministerios para que luzcan, en la música para que agrade a los oídos, en todo lo exterior, que nos olvidamos que hay en el corazón. Y yo siempre pienso, el Señor no necesita nada esplendoroso. Imagínense qué podemos hacer nosotros que podamos impresionar al Señor cuando el oro lo usan para pavimentar calles en el cielo. ¿Qué le podemos decir? Nosotros hoy estamos contentos, le pusimos algo. El Señor, el oro lo usan para pavimentar calles, así que imagínense la riqueza y la abundancia que hay en el cielo. Por lo tanto, el Señor lo que quiere es nuestro corazón, por eso es volviendo al primer amor. El Señor es el que mira a la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? Nosotros decimos el Señor mira a la iglesia, y claro, cada una de nosotros pensamos en nuestra iglesia, ¿verdad? Yo por lo menos cuando digo iglesia, ¿qué vieron? Grace Community Church. Algunas de ustedes piensan su iglesia, la que están allí, en San Diego, o la que están allá en El Cajón, o la que está... La iglesia de ustedes. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia bíblicamente? Fíjense que la iglesia no es una organización. ¿Qué quiero decir con organización? Yo sé que muchas veces se tratan las iglesias como organizaciones, pero no es una organización. Una organización está hecha por humanos y mandada por humanos, pensada por humanos y complaciendo a humanos. No, eso es una organización. Sin embargo, el Señor la iglesia no es una organización, es un organismo vivo, es un cuerpo, es un organismo vivo, es algo que vive y es algo único. Es algo único. Cuando hablamos de organización, por ejemplo, hay organizaciones y se caracteriza por agrupar, ¿no? a los de su misma cosa. Por ejemplo, una organización de club de tenis. ¿Qué se caracteriza? Que todos los que juegan tenis vayan ahí. Si yo odio el tenis, pues no me voy a ser socio de ahí, ¿no? Pónganse los más chiquitos para más entendido. Por ejemplo, si usted es fanático de las Chivas, no va a ir a hacerse... ¿Cuáles son los rivales de las Chivas? ¿Cuál? América. No va a ir a hacerse, si usted es de las Chivas, no se va a hacer socio de América. No, ¿verdad? Bueno, nos reúne eso. Ahora, ¿saben una cosa? La iglesia es algo único. Porque acá están de las Chivas, de América, de diferentes clubes, de diferentes profesiones, de diferentes... Es algo único, porque es un organismo, no es una organización. Es un organismo. Entonces es un organismo vivo, es vital, tiene vida. Mateo 16, 18, fíjense lo que el Señor dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjense las palabras, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice el Señor, edificaré. ¿Quién la edifica? ¿Pedro? El Señor. ¿Y qué dice? ¿Es tu iglesia, Pedro? Mi iglesia, es la iglesia del Señor. Nosotros siempre decimos, mi iglesia, te invito a mi iglesia. ¿No? Como es mío, es propio, está bien, pero la iglesia es del Señor, no es mía. Es su iglesia. Ahora, el Señor dice claramente, porque es personal, es de Él, la iglesia es de Él. ¿Por qué? Mateo 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia. Perdón, dice Mateo 5:25, está mal. Efesios 5:25. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Corrijan Mateo, sí, Efesios 5:25, ¿ok? No sé por qué puse Mateo, porque yo misma ahora cuando dije Mateo, ¿y cuándo dijo el Señor en esto?
O sea, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Él la compró. Y la Biblia dice también, la compró y le pertenece, porque dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó. En esa entrega, Él compró la iglesia. Fíjense que dice que murió por la iglesia, por los que ahí van a ser salvos. Ahora lo vamos a ver. Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Por eso nosotros no tenemos cabeza humana. Tenemos autoridades, porque es lógico, tiene que haber una autoridad, pero esa autoridad es delegada por Dios. ¿Se acuerdan que ayer hablamos? Que cada iglesia tiene el ángel, que era el pastor o los líderes, pero es delegada por Dios. ¿Dónde estaban esos pastores? Esos ángeles, ¿dónde estaban? Las 7 estrellas, ¿dónde estaban? En las manos del Señor. Por lo tanto, Él tenía el control, ¿verdad? Y esto es así. Él es la cabeza. Nosotros no tenemos cabeza humana. No, por ejemplo, los católicos dicen que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? El Papa. Pero sin embargo, la Biblia, ¿qué dice? No es John MacArthur la cabeza de la iglesia. No es el pastor de la iglesia de ustedes, de donde sea. El pastor, la cabeza, es Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Entonces, el Señor es el que edifica su iglesia. Le pertenece porque Él la compró. Estamos mirando qué es lo que habíamos visto ya. ¿Sí? O sea, hacemos un pequeño repaso para que nos quede mejor. La iglesia es su cuerpo y es la cabeza. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra iglesia? Iglesia viene del griego que es eklesia, que es una asamblea, pero literalmente quiere decir llamados afuera. O sea, llamados afuera para algo. Imagínense ustedes, vayan pensando, nosotros estábamos en el mundo con todos nosotros, gente, ¿verdad? Y el Señor nos llama afuera. O sea, nos llama con un propósito, para integrar su cuerpo, su iglesia. Fíjense, eso eran los efesios y éramos nosotros. Y ahora somos nosotros. O sea, junto con los efesios estamos en ese cuerpo. La iglesia no es un edificio. A veces nosotros pensamos, voy a la iglesia. Y está bien, porque ahí nos congregamos. Pero la iglesia está formada por personas. Tú, yo, ella, todos somos iglesia. Porque estamos metidos en el mismo cuerpo. Entonces, ¿quiénes la integran? ¿Quiénes integran la iglesia? Está integrada por personas creyentes en Cristo Jesús desde el tiempo que se formó la iglesia en el día de Pentecostés. Hasta, eso está en Hechos 2:47, dice el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Hasta el arrebatamiento de la iglesia. No me voy a poner acá a hablar del arrebatamiento ni nada de eso. ¿Quieren saber más? Vengan en noviembre 1 al seminario Ciudadanas del Cielo. Ahí vamos a hablar más de esto. Pero por ahora no, porque si no nos vamos del tema. Pero es interesante explicar un poquito quiénes integran la iglesia. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, esto está integrada por personas creyentes en Cristo Jesús desde el tiempo que se formó la iglesia en el día de Pentecostés, que ya lo leímos, hasta el día que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Lo que viene a buscar es a los suyos, ¿verdad? ¿Y nos va a llevar a dónde? A la casa del Padre, a la casa de su Padre, la casa de mi Padre, muchas moradas hay, y ahí vamos a ir nosotros. Muertos en Cristo van a resucitar y los vivos en Cristo nos vamos a transformar. Pero fíjense que puse 2 palabras que están en otro color. ¿Cuál es la palabra? En. ¿Cuál es la importancia de estar en Cristo? En Cristo. Desde el mismo momento que creemos en Cristo como Salvador, somos parte de Él, estamos en Cristo. Es algo tan maravilloso porque nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. O sea, es una unión indisoluble. Eso es lo que forma parte de la iglesia. Eso forma parte de que estamos unidas a Él. Esto era lo que
y Efesios tenían que recordar. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. ¿Cuál es nuestra posición? Estamos en Cristo. Y el estar en Cristo, si morimos en Cristo, vamos a resucitar cuando Él venga. Pero si vivimos, estamos en Cristo, vamos a ser transformados y al cielo con Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es entonces, dónde está la mayor importancia? Es estar en Cristo. Es que yo pertenezca a Él y que Él me pertenezca a mí. Ya vamos a entrar con más detalle a todo esto, ¿verdad? Entonces, estaremos en el cielo para siempre. No es que vamos a ir un ratito y después nos vamos. No, una vez que estemos ahí no vamos a querer volver más. Así que vamos a estar para siempre con Él. Ahora, dos aspectos de la iglesia. Vamos a ver los dos aspectos de la iglesia. Cuando la Biblia habla de iglesia, habla de dos aspectos. Uno, la iglesia universal. Iglesia universal. ¿Qué quiere decir esto de iglesia universal? 1 Corintios 12:13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este cuerpo es la iglesia. O sea, desde el mismo, tan que a veces está el bautismo del Espíritu, esto es así. El mismo momento en que yo creí en Cristo Jesús, fui integrada a un cuerpo. Ese cuerpo tiene el bautismo del Espíritu Santo que fue en Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés y todos los creyentes que estaban ahí descendieron sobre todos los creyentes. Y después dice, 3.000 personas fueron añadidas. ¿A dónde? A ese mismo cuerpo. Más adelante, 5.000 personas fueron añadidas a ese mismo cuerpo. Y hoy creo y soy añadida a ese mismo cuerpo. ¿Se dan cuenta la importancia? Pero hay algo importante. Tengo que estar en Cristo. Tengo que haber reconocido que Cristo es mi Salvador. Toda persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús es parte de su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Yo preguntaría, ¿en qué confías? Para empezar, ¿dónde quieres ir? ¿Vas al cielo o vas al infierno? Ay, nadie, no van a decir, ay, no, yo quiero ir al infierno. ¿Dónde? Si el Señor viene en este mismo momento, ¿te llevaría? Ahora yo preguntaría, ¿y qué le diríamos al Señor? ¿Por qué méritos vamos al cielo? Porque yo me porté bien, porque yo fui buena, porque yo me levanté y dije una oración, porque mi mamá y mi papá iban a la iglesia, porque mi abuelito era pastor. ¿Qué le voy a decir al Señor? Es que Cristo tiene que ser mi Salvador, es depositar mi fe en Cristo, es decir, Señor, yo no tengo otro recurso, no tengo ni buenas obras para ofrecerte, no tengo nada para darte, no, por más que trato siempre fallo, el único recurso que tengo eres tú. Y el Señor dice que hay un solo Dios, entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Hay un solo mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo no puedo ir al cielo porque, bueno, a ver si le voy a decir a esta persona, a ver si él puede hacer algo, ¿no? Como dijo uno, cuando llegues al cielo, le dijo un esposo a la esposa era creyente, y le dice el esposo a la esposa, bueno, pero vos cuando llegues al cielo, así es tus trámites, porque vos, ¿cómo no te van a escuchar? Vos sos, sí, todo el mundo te escucha, así que sí, allá hacen los arreglos para llevarme a mí también. No funciona así. Cada uno en esta tierra tenemos que elegir y tenemos que saber en qué confías. ¿Sigues confiando en tus buenas obras? No sirve. Porque dice que nuestras buenas obras somos como trapos de inmundicia delante de Dios. Lo único que podemos confiar es que Cristo murió por mí. Y esto lo vamos a ver esta noche. Entonces, Cristo Jesús, su fe en Cristo Jesús y es parte de su cuerpo. Todos los creyentes todos los creyentes en todo lugar. Eso es la iglesia universal. No importa dónde esté, la iglesia universal es todos los creyentes en todo lugar. Eso es la iglesia universal. En todos lugares, en todo rincón de la tierra. Por ejemplo, ahí le puse el mapamundi. Y ahí le pongo caritas. ¿Por qué le puse caritas? Porque son personas. Yo no encontré ninguna persona para meterle ahí, así que son caritas. Traté de poner representantes en todo. Y yo dije, debía poner a Centroamérica, si no me van a decir, ahí no estoy. Ahí está. Perdón. Ahí está, ¿ve? También a Chile y Argentina, fíjate.
Compartimos. Por lo menos compartimos una carita. Sí, porque que en Chile no me entraba la carita. Así que fui generosa y compartí. Entonces, imaginen, bueno, está todo representado, o sea, todos los creyentes que creen en Cristo Jesús como su Salvador. No todas las personas, ¿ok? Solamente aquellos que creen en Cristo Jesús. Y no es que todos los caminos llevan a Roma. Podrán llegar a Roma, pero no llevan al cielo. Porque hay un solo camino. Yo soy, ¿quién dijo eso? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy. ¿Y qué? Nadie viene al Padre, sino ¿por quién? Por mí. No hay muchos caminos, hay un solo camino y es Cristo Jesús. Así que no busquen más porque no hay más. Todo eso, no importa del color de piel, no importa de dónde sean, no importa si están bien al sur como estamos nosotros, Angélica, ahí que casi nos caemos, o no importa si están muy al norte como ya Alaska, o si importa si son amarillos o dónde son. El asunto es que si creen en Cristo Jesús como su Salvador, son salvos. Pertenecen a la iglesia universal. Pero también está la iglesia local. Por ejemplo, dice, es los que se reúnen en un edificio localmente. Ejemplo, Gálatas 1, 1 y 2. Dice Pablo, apóstol y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces vemos que Galacia, las iglesias, es plural, las iglesias. ¿Por qué? Porque en Galacia era una zona, no era una ciudad, y había muchas iglesias, varias por lo menos, varias iglesias, son varias iglesias. Así que, perdón, ¿sí? Ok, entonces, vemos ahí, y vamos a ver entonces cómo es esto, ¿ok? Sí, cambio, ¿eh? Ahí otra vez el mapa mundi. Antes vimos caritas sueltas. Ahora vamos a ver iglesitas. ¿Ven? Y en esas iglesias, o sea, los que vimos allá sueltos por ahí, ahora lo vimos. ¿Ves? Puse otra iglesia. Ahí al sur. O sea, ahí está. ¿Está contento? Ahí la tenemos. Ahí lo tenemos, ¿no? Sí, traté. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Los que vimos antes que estaban sueltos, ¿qué es lo que el Señor manda? Es que tenemos que reunirnos. No podemos quedarnos como las caritas esas sueltas. Tenemos que unirnos para adorar al Señor, para edificarnos unos a otros, para promovernos al amor y a las buenas obras y para trabajar en Cristo unidas como un solo cuerpo. Entonces, sí es muy recomendable que los miembros de la Iglesia Universal deben buscar compañerismo y edificación en una iglesia local. No existe, chicas, no existen miembros sueltos. Otra vez le digo, los miembros sueltos están en la morgue, los están para estudiar. Si usted no va a ninguna iglesia y un miembro suelto, mi hija, piense que está muerto porque está en la morgue. No sirve estar suelto. Yo me acuerdo que cuando mi esposo estudiaba medicina me llevó un día como una cita muy romántica ahí a donde estaba estudiando él, y estaban en frascos de formol. No sé si saben lo que es el formol, ¿no? Es una cosa de preservante. Y había nariz toda deforme, orejas deformes, manos deformes. Yo me estaba descompuesta del estómago, yo nada que ver, él estaba fascinado con todo eso, porque como estudiaba eso, yo era todo deforme. ¿Por qué? Y yo digo, ¿por qué están ahí? Había uno que tenía la cara, pero no tenía nariz. Entonces, ¿por qué lo tienen ahí? Es para estudiarlo, me dijo, ¿ves? Los que están miembros sueltos están ahí para estudiarlo. Entonces, si usted es un miembro suelto, véame que hay que estudiarla. Tenemos que estar en una iglesia local, unidas en una iglesia local. Entonces, iglesia universal, todos los nacidos de nuevo, los salvos, están en la iglesia universal. La iglesia local, miembros de una iglesia por medio del bautismo, porque para ser miembros de una iglesia, cuando estamos en la iglesia nos tenemos que bautizar, y en muchas de las iglesias piden que haya clases de membresía, o sea, para que entiendan qué es ser miembros de una iglesia, porque estamos bajo la protección de la iglesia, pero a la vez tenemos responsabilidades que no podemos hacernos lo que queremos, porque nuestro pastor es la autoridad delegada por Dios.
Por eso es que tenemos que respetar al pastor. Y Henry no me pagó para nada, ¿eh? Ni el pastor de la iglesia de usted tampoco, ¿eh? Ah, vos le vas a decir. Ahí la tenemos la secretaria. Buen reporte, Armida. Entonces, no, ahora hablando en serio, es importante la membresía dentro de una iglesia, porque hay muchos que entran, van, salen, no me gustó acá, me voy para allá. ¿Qué están buscando? Iglesia perfecta no hay. Lo importante es que busquen una iglesia que trace bien la palabra de Dios. Solamente yo encuentro 2 motivos por los cuales uno tendría que dejar una iglesia, y es muy mío, ¿ok? Por falsa doctrina o por pecado tolerado. Porque hay muchas veces que se entran en pecados que se toleran, o pecado en el liderazgo. Son 2 cosas que uno tendría que dejar la iglesia. O por falsa doctrina, cuando ya se están desviando y no hay alimento, sino que está el alimento adulterado. Entonces, si no hay iglesias perfectas. Entonces dice que un hombre una vez fue a una iglesia y le dijo al pastor, no, yo no voy a la iglesia, no vengo más. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de hipócritas. Y el pastor le dijo, no se preocupe, hay lugar para uno más. Venga nomás. Entonces, una de las cosas importantes es no estar picoteando de iglesia en iglesia porque no nos quedamos en ningún lado. ¿Y qué buscamos? Nada. Cuidado. Se puede ser miembro de una iglesia local sin pertenecer a la iglesia universal. Pero entonces no es salva la persona. Yo puedo poner mi mejor carita y poder cantar lo que canto y lo que cantan los demás, y puedo decir amén a todo lo que dicen los demás, inclusive hasta como una vez una se bautizó y dijo, esto que hice no lo hago nunca más, como si el bautismo lo hacíamos todos los domingos, no sé qué pensaba, no tenía ni idea de lo que era el bautismo, pero se fue a bautizar así. Ella me dijo, yo esto no lo hago nunca más. ¿Cuál es el punto? ¿Dónde estaba parada? Ese es el punto. Ahora, no era salva. ¿Qué hizo? Se pegó un baño. Porque bautizó, no se bautizó. ¿Se dan cuenta? No es la representación de lo que es el bautismo. Entonces, sí se puede ser miembro, y a lo mejor en la iglesia hasta por ahí le anotan el nombre. Pero si está anotado en el libro de la iglesia, no quiere decir que está anotado en el libro de los cielos. Porque para ser miembro de la iglesia universal, tienen que ser nacidos de nuevo, estar en Cristo. Entonces, cuidado, no se diga, ay, pero yo pertenezco a una iglesia, hace 30 años que estoy en la misma iglesia. Cuidado, ¿cómo está en la misma iglesia? Entonces, ¿se acuerdan? Estuvimos mirando que Cristo es el que está mirando, y vimos que el Señor no se impresiona en los edificios, ni en la música, ni en nada. Está mirando el corazón. Y vio el corazón de los efesios, que ellos tenían la perfecta doctrina, que tenían todo perfecto, que estaban todo bien, pero había algo que no estaba bien. Y era que tenían un corazón frío. Dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído. Y ahora vamos a ver esto, recuerda en Efesios, recuerdemos nosotras de dónde hemos caído. Y recuerda que dice, tengo contra ti, y es personal. Y el mismo Señor, con esos ojos como llama de fuego que vio a Juan, el mismo Señor que estaba mirando la iglesia de Éfeso, que estaba mirando a cada individuo de la iglesia de Éfeso, está mirando el corazón de nuestro. ¿Dónde estamos? Yo no puedo engañar a nadie. Yo puedo engañar a muchos, pero no puedo engañar al Señor. No puedo. El Señor está mirando profundamente. Y me gustaría que estos mensajes lo tomemos personal, yo y el Señor. No estemos ahí sentados y pensamos, uy, esto sí que le hubiese venido bien, esa que no vino, ¿viste? Porque esa sí que lo necesitaba. ¿Saben qué? Es personal. El Señor está aquí y está mirando y escudriñando cada corazón. Y Él sabe, Él ve profundo, Él cala profundo y mira qué cosa hay. Y ahora recuerda. ¿De dónde has caído? ¿De dónde has caído? Para recordar entonces de dónde hemos caído, debemos recordar lo que somos en Cristo. Y es lo que Pablo les había escrito a los efesios. Entonces, en esta clase nos vamos a ocupar de recordar. Recordemos que empezamos mirando que estaban en un nivel más bajo, ¿verdad? De lo que hemos empezado, que lo que habían empezado. Ahora, ellos tenían
los efesios habían sido fundados en grandes circunstancias, ¿recuerdan? Que ahí fue Aquila y Priscila y formaron ahí una iglesia en su propia casa. Fue Pablo y tenían grandes maestros, Pablo, Apolo, ¿qué más? Timoteo, ¿qué más? Tíquico, ¿qué más? Aquila y Priscila. Y el apóstol Juan, imagínense, tenían el privilegio de tener uno que había vivido con el Señor. O sea, ¿cuánto? Y 40 años más tarde están en esta situación. 40 años más tarde, no pasó mucho tiempo. Por eso es que miremos dónde estamos, porque donde estamos marcando el rumbo para los demás. Cuidado. Entonces, los efesios lo sabían, porque Pablo les había escrito, recuerdan que ellos tenían la carta a los efesios, una carta que hacía 40 años atrás que le había escrito. Y ellos ahora tenían que recordar. Nosotras también debemos recordar. Y para eso vamos a ver qué es lo que los efesios sabían, porque habían visto la carta. Y nosotros tenemos la carta, así que vamos a abrir el libro de los efesios. Y vamos a ir mirando qué es lo que ellos tenían que recordar, para saber lo que nosotros tenemos que recordar. Para que, como la tenemos también, y por algo el Señor lo ha preservado, el libro de los Efesios hasta hoy, porque el Señor tiene un propósito para con nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que somos en Cristo. Vamos a ver lo que somos en Cristo. Vamos a mirar cómo empieza. Efesios 1:1. Imagínense ustedes que son la iglesia en Éfeso y que están recibiendo esta carta. Pablo les está escribiendo esta carta. Porque si el Señor la dejó hasta aquí, quiere decir que esta carta es para mí. Y fíjense que empieza Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos. Miren ustedes cómo los llama a los efesios. Fíjense, ¿se acuerdan de dónde habían salido, no? De qué medio de corrupción. Nosotros nos quejamos en el mundo en que estamos, pero miren el medio de corrupción que habían salido los efesios. Y le dice que son santos. Y santo quiere decir consagrado a Dios, santo, sagrado, piadoso. Eso es lo que la palabra santo quiere decir. Ahora, los creyentes somos apartados para Dios. Eso es lo que quiere decir. Santo quiere decir apartado. Apartado, porque consagrado es eso, es apartar algo para Dios. Entonces, Él nos llama santos. El Señor nos llama santos, pero no depende de nosotros. No depende de cómo nosotros santos, yo. Imagínense si yo voy al trabajo y le digo, por favor, acá viene Santa Esther. Dice, ¿qué le pasó a esta mujer? Porque para ellos los santos son los que están en la vitrina, ¿verdad? Nosotros somos santos caminando. Pero ¿cómo le podemos decir somos santos? Es que no depende de nosotros. Dios llama a su iglesia de en medio de una sociedad corrupta y nos hace santos. Así nos pasa a nosotros. Nos sacó. ¿Se acuerdan de dónde han salido? Nos sacó de todo eso y nos hace santos para Él. Y no solamente eso, que nos hace santos, fíjense que los sacó a los efesios de una sociedad corrupta, pero también a nosotros nos sacó de un lugar así, de una sociedad corrupta, de un mundo perdido. Y dice que los llama santos y fieles. Es nuestra respuesta, las que son fieles, son una respuesta a su llamado. Podemos ser fieles porque estamos en Cristo. Si nos sacamos de donde estamos, ¿qué fidelidad tenemos? Somos fieles porque estamos en Cristo. Somos uno en Cristo. Eso es lo que llamamos la unión vital, es una unión viva. Hasta acá está Cristo, acá estoy yo, estoy pegada, estoy adosada a Él. Entonces, eso es estar en Cristo, esa unión vital, una unión viva. Esta unión define a los santos su permanente y eterna situación. Yo no es lo que yo soy. Si yo me hago separadita, ¿qué santa soy? Porque estoy en Cristo, puedo ser santa y fiel. Eso es lo que a mí me define.
Por más que vaya al trabajo y los demás se burlen, delante de Dios no cambia la posición. Soy santa delante de Él. ¿Mm? Lo mismo ustedes. Son santos delante de Dios. Y porque son santos, son fieles. ¿Por qué? Porque Él es el que los mantiene. Él promete, Él nos mantiene. Miren, lo que ha hecho el Señor es increíble. Nos sacó de una sociedad corrupta y no dice, bueno, les voy a salvar del infierno y ya con esto arréglense. No, nos saca del infierno, nos libra del infierno, nos saca de una sociedad corrupta y nos mantiene. Si no fuera por Él, no lo podemos hacer. Entonces, todo depende de Él. Vivimos en la esfera de Cristo. Y me gusta pensar esto de la esfera de Cristo como, ¿vieron esas esferas que hay? Que ponen a un pececito doradito. ¿Pero qué tiene dentro de la esfera? Agua, que es el medio donde se mueve el pececito. Ahora imagínense que yo diga, pobre pececito, está aburrido ahí adentro, siempre lo mismo, ve. Hasta la misma plantita de plástico que le ponen ahí, porque ni siquiera le ponen una plantita de... Pobre pececito. Lo voy a hacer en un acto de misericordia, lo voy a sacar de ahí y lo voy a poner arriba de la mesa. Pobre pescadito. ¿Qué le va a pasar al pescadito? Va a ser pescado, pero no va a ser pez. Va a ser un pescado, se murió. Pescado cuando se muere. ¿Por qué? Por más que diga, ay, pobrecito, miren con dónde está, lo voy a poner para que se adorne mejor. Lo saqué de su esfera. Querida, si nosotros nos sacamos de la esfera de Cristo, no somos nada. Por eso el cristiano no puede vivir afuera. A lo mejor nos parece aburrido con la plantita de plástico todos los días. Pero ¿saben qué es vida? Si nos saca de ahí, dentro de la esfera podemos mirar por afuera. Uy, qué lindo sería estar arriba de la mesa, diría el pescadito. Ay, qué lindo sería poder caminar por la puerta e irse afuera. Pero ¿dónde? Salido de la esfera, ¿qué hay para el pez? Muerte. ¿Qué es para nosotros salir de la esfera de Cristo? Muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que nos mantiene es la esfera que estamos en Cristo. Y empecemos a agradecer que estamos ahí, porque ahí hay vida. Por eso es una unión vital, hay vida. Entonces, tenían que recordar que la esfera de sus vidas no eran las obras o la doctrina, sino Cristo. Muchas veces nos parece a nosotros que nuestra vida es la actividad. Es saber mucho, es conocer. Y está bien, yo no estoy diciendo que no hay que conocer, ¿no? Sí tenemos que conocer, pero lo primero, si yo tengo mi unión con el Señor, Él me va a llevar a conocer más y más y más. Voy a tener hambre, no de presumir, voy a tener hambre de saber, voy a tener hambre de conocer, voy a tener hambre de estar cerca del Señor, voy a tener hambre de las cosas de Él. Por lo tanto, entonces, una de las cosas que puedo hacer es quedarme en la esfera de Cristo y cerquita de Él, porque Él me va a dar todo lo demás, hasta los ministerios y el movimiento y todo lo demás. Mi esfera, recuerden, es Cristo. No perdamos la vista. Ellos lo habían perdido, por eso el Señor le dice, recuerda, mira lo que eras antes, mira lo que tienes. Entonces, y acá empieza a decir, ¿qué eran? Eran santos, eran fieles y estaban bendecidos. Fíjense el versículo 3. Dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí comienza una larga lista de bendiciones que tiene, ¿no? Ahora, nosotros bendecimos a Dios con palabras que le decimos. Bendito sea nuestro Señor, te amamos Señor, Señor tú eres grande, ¿no? Ahora, pero Dios nos bendice con hechos. Porque aquí empieza a decirnos qué cosa Él nos da. Nos bendijo, quiere decir, ya nos bendijo, ya lo tenemos. Estoy en Cristo, ya lo tengo. No es algo que lo voy a tener, no es una promesa futuro, no es algo a largo plazo. Lo voy a tener. ¿Cuándo? Ahora. Nos bendijo, ya nos bendijo. Con toda bendición. Fíjese que es algo completa, está perfecta. No hay nada que agregar. Toda bendición. No le queda una sola bendición más. Tengo todo en Cristo. ¿Somos ricos? Somos ricos, pero no nos damos cuenta. Vivimos como pobres. Estamos siempre languideciendo por ahí en el suelo. Cuando nos damos cuenta de la riqueza que tenemos en Cristo.
Pero dice que son espirituales. Claro, ya cuando entramos acá dice, claro, bendiciones espirituales. Es como que no es muy atractivo. Espirituales como que, bueno, ¿qué? ¿Pero sabes lo que son espirituales? ¿Qué entiende por bendiciones espirituales? ¿Qué silencio? Claro, esas son las cosas, pero que esas cosas, bendiciones espirituales, ¿saben por qué? Porque son permanentes y no cambian. Son permanentes y no cambian. Fíjense ustedes, nosotros cambiamos de intereses. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita. Yo pensaba que podía estar muy bendecida si tenía una casita de muñecas. Me encanta, nunca la tuve, porque eran caras. Nunca la tuve, me hacía con cajones, con cartones. Me hacía casita de muñecas, pero nunca tuve una casita de muñecas. Las miraba en la vidriera, las miraba y las miraba. Me encantaban. Pero ¿saben qué? Ya no me entusiasma la casita de muñeca a mí. Ahora. Ya la miro, mira qué interesante, ¿no? Pero ¿para qué me sirve? ¿Para ocupar lugar en mi casa? No la quiero. No tengo, ¿pero por qué? Porque cambiaron mis intereses. Lo que era una bendición cuando tenía 5 o 6 años, ahora es un estorbo. Porque cambié de interés. Ahora quiero una casa de verdad, pero no una casita de muñeca. Pero ¿saben? Las bendiciones espirituales son permanentes y son eternas. Nunca van a cambiar de interés. Por eso son las más importantes. Nosotros pensamos, claro, bendiciones espirituales. Al pueblo de Israel, todas bendiciones materiales. Te daré la tierra, te daré prosperidad. A nosotros, todas bendiciones espirituales. Y bueno, ¿para qué? Pero ¿saben? Las bendiciones espirituales son la riqueza más grande que podamos tener. Y dice que están los lugares celestiales, que literalmente quiere decir del cielo espiritual, en los lugares celestiales, del cielo. ¿Por qué? Porque es de donde provienen, vienen del cielo hacia mí. ¿No? Que un día, no es que un día las voy a tener, ahora las tengo y vienen del cielo hacia mí y son permanentes y son constantes y no voy a cambiar nunca de interés. Son las que me satisfacen, son las que realmente calman mi ansiedad interior. Puedo estar rodeada, no sé si ustedes conocen gente, rodeado de mucha riqueza y de muchas cosas y adentro llevan una vida miserable. ¿Por qué? Porque no tienen esas riquezas espirituales que nosotros, riquezas espirituales. Denme un poquito de oro y ya. ¿Saben qué? Las riquezas espirituales son las que no cambian, las permanentes, y es la que me va a hacer bien y me va a satisfacer. Entonces, ¿cuáles son esas bendiciones? Y ahora vamos a empezar. ¿Cuáles son esas bendiciones? Contemos bendiciones entonces. ¿Sí? ¿Contemos? Contemos bendiciones. Entonces, primero, versículo 4 de Efesios. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Estamos en capítulo 1, versículo 4. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese formado, fíjense ustedes, todavía el mundo no estaba hecho. No había nada, no había animal, no había planta, no había nada. O sea que antes de Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de eso, ya estábamos en la mente de Dios. ¿Se pusieron a pensar que tu nombre y el mío estaban en la mente de Dios? Antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es Él? Es en su soberana voluntad. Nadie le sugirió un nombre. Nadie fue a decirle, bueno, mira, ¿por qué no te fijas en esta persona? Porque está pintando bien. O pues, mija, no habíamos nacido, no sabíamos. Antes de todo eso, el Señor nos escogió. Nada tuvimos que ver en esa elección, no pudimos hacer nada bueno, ni merecerla, no pudimos hacer nada si no vivíamos. Sin embargo, ya el Señor tenía un plan para tu vida y en la mía, desde antes de la fundación del mundo. ¿No es maravilloso pensar eso? Que en la mente de ese creador, de ese Dios omnipotente, yo digo, el Señor tenía el proyecto de crear al mundo y ya estaba pensando en mí. ¡Wow! Pero cuidado que estaba pensando en usted. en ese momento que el Señor pensó en mi nombre, en tu nombre, y sabía lo que íbamos a hacer. Y así, y todo nos eligió, sabiendo lo que íbamos a hacer.
Entonces, nada tuvimos que ver en esa elección. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos, mire, qué medida, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Somos santos y sin mancha. Quiere decir que no tenemos ¿qué? Delante de Dios no tenemos defecto alguno. Somos apartados y somos perfectos para Dios. Wow. Dios, que Él nos declare santo y sin mancha, que yo pueda decir, bueno, voy, qué sé yo, a la vecina y la vecina es más pecadora que yo y más mala que yo, entonces soy mejor que ella. Pero ¿saben qué? Para que Dios me declare a mí santa y sin mancha. Se dan cuenta que no puede ser por nuestros propios méritos. Pero Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que llegásemos a hacer eso. Delante de Dios. El propósito de su elección, hacernos aptos para vivir en el cielo. ¿Por qué? ¿En el cielo va a entrar alguna cosa inmunda? ¿Alguna cosa sucia? Entonces el propósito de Dios es hacernos aptos para que vivamos en el cielo. Dios no nos eligió porque éramos santos, sino para hacernos santos. Nosotros a veces pensamos que había algo bueno en nosotros. No había nada de bueno. Sin embargo, Él me eligió para hacerme santa. Ese era el propósito de Él. Hacerme perfecta para Dios. Qué increíble ese gran amor con el que me amó, ¿verdad? Ahora, segunda bendición, fuimos adoptados. Versículo 5 dice, adoptados. Versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, lo hace por amor. El amor de Él hacia mí. De Él hacia cada una de ustedes. Ese es el amor de Él que nos hace, que nos adoptó. Predestinado es destinar de antemano. Él destinó de antemano que Él tenía en su mente mi nombre, yo fuera su hija adoptándome. Si ustedes irían a adoptar a una persona grande, ¿cuál la adoptaría? A mí. Adoptarían a una persona, bueno, a ver, y ya lo vamos a ver esto. Pero ¿saben qué? El Señor, sabiendo lo que yo iba a hacer, Él me adoptó. Aún me predestinó de antes de la fundación del mundo. Es increíble saber que el Señor es el que me destinó de antemano para ser adoptado. Literalmente poner en lugar de hijo. Eso es lo que dice literal cuando está esa palabra adoptado. Dice, es como que el Señor, a ver cómo lo podemos poner, en amor habiéndonos predestinado para ponernos en lugar de hijos. En lugar de hijos, o sea, con todo lo que es eso. Y nos hace participantes de su naturaleza divina. Eso es lo que dice 2 Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Miren, yo admiro mucho a la gente que adopta un hijo. Pero porque yo digo que son los padres del corazón. Los que eligen un hijo, lo que eligen tener un hijo, lo que eligen. A veces cuando uno se queda embarazado, quedó embarazada, qué problema, otro va. Pero no el que va a adoptar, va a elegir. Ahora, por más que ame a ese chico, no le puede poner sus genes. No le puede poner nada de sus antecedentes, por más que lo ame. Sin embargo, el Señor me da su naturaleza divina, me da de sus genes. Porque me hace participante, me participa su naturaleza divina. ¿No es maravilloso que tenemos Dios, algo de Dios en nosotras? Eso es la adopción, es el tema tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Porque pasamos a ser hijos con todos los derechos que tiene un hijo. Ahora, la adopción en la cultura griega era una cosa muy seria y muy importante. Significaba romper con la antigua familia y establecer una nueva relación con la nueva. Eso es lo que significaba en la cultura griega cuando alguien adoptaba un hijo. Y muchas veces había señores que querían tener, a lo mejor veían que había un muchachito inteligente y como los hijos que tenían él no era inteligente o no.
Entonces adoptaban uno para que pasara. Pero esa persona tenía que romper con toda su familia anterior, porque tenía una nueva familia. Ahora, nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos una nueva familia. ¿Por qué? Hemos sido removidos del reino de Satanás y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Ahora tenemos una familia, tenemos una nueva familia, porque los creyentes en Cristo Jesús forman parte de mi familia. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que romper con mi familia anterior. ¿Ahora qué quiere decir? Que me peleé con mi mamá que no es creyente, con mi tío que no es creyente, que me peleé con todos los que no son creyentes. No. Eso quiere decir que no tengas esas ataduras, que tengo que romper con todas las cosas de la familia ¿de qué? De Satanás, que me volvía ¿a qué? A pecar. No está hablando de la familia carnal. No está hablando de que tengo que romper relaciones con todo el mundo. No, al contrario, tengo que ser luz para ellos. Tengo que ser un testimonio para ellos. Lo que sí está nombrando aquí es que ahora que estoy en la familia de Dios, tengo que romper con mi antigua familia. Aunque no nos guste, si no éramos hijos de Dios, éramos hijos de... Aunque no nos guste. Aunque no nos guste, aunque nos parece horrible. Sin embargo, hacíamos los deseos que Él quería. Eso es lo que está diciendo. Si soy hija de Dios, tengo que romper con esos deseos que me ataba a Satanás. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora pertenezco a la nueva familia. Segundo, el hijo adoptado se vuelve coheredero. Se vuelve coheredero. O sea, si el otro si este señor que ahora adoptó a ese hijo tenía más hijos, él recibía exactamente igual que todos los demás. Y saben, nosotros somos coherederos con Cristo. Todo lo que el Señor tiene, dice que soy coheredera. ¿Qué quiere decir? La herencia igual que Cristo. Qué cosa tremenda, ¿eh? Porque soy una hija de Él. Tengo participantes de la naturaleza divina. Tenemos herencia con Cristo y como garantía que nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía, fíjense. Es la garantía, ya lo vamos a ver, la garantía de lo que me espera en el cielo. Yo siempre digo, si el Espíritu Santo, que es Dios mismo, viviendo en mí, es la garantía, o sea, ¿qué quiere decir eso? Es el down payment, la seña, lo que me da, el adelanto, lo que será la herencia completa. Eso es lo que me espera en el cielo. ¿Se dan cuenta lo que los efesios tenían que recordar? Tenían que recordar lo que ellos eran. Y nosotros tenemos que recordar lo que somos, que desgraciadamente nos olvidamos. No es que no lo sabemos, nos olvidamos. Pero tenemos que recordar para volver al primer amor. Tenemos que recordar lo que somos en Cristo. La antigua vida del adoptado era completamente borrada y todas las deudas eran canceladas. Yo quiero que alguien me adopte. Un griego, por favor, porque entiende de esto. Y era una nueva persona. Entonces, cuando una persona, ahora ya no era más la que era antes, la que debía muchísimo dinero, la que tenía una deuda increíble. Ahora yo soy hija del magnate, no sé cuánto, y del griego que me adoptó, y todas mis deudas fueron canceladas, ya no existe más esa persona. Esto me pareció tan interesante, porque eso es lo que hace Cristo conmigo. Canceló toda esa gran deuda que yo tenía para con Dios, la canceló, la borró, ya no existe más. Ahora pertenezco a una nueva familia. Cristo se encargó de cancelar toda mi deuda. Ya no debo más todo ese montonazo de pecados que yo tenía, porque Él los limpió. Y fíjense que es interesante, porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta? Tienen un nuevo significado ahora este versículo. Si estamos en Cristo y somos adoptados por Dios, pues toda la deuda vieja pasó. Ahora soy una nueva persona, pertenezco a una nueva familia, soy nueva criatura, una nueva creación. No empecemos a recordar lo que éramos antes, porque lo que éramos antes no existe. Lo importante es lo que soy ahora en Cristo. Eso es lo que me define, soy una hija de Dios. Y no permita que nadie, ni nada, le venga a decir mentiras. Porque cuando le vienen con la idea, ay, pero antes, mirá lo que era, ahora que te haces la santa. No me hago la santa, soy santa, porque Dios me declaró santa. Dios me declaró santa. Y eso es lo que tengo que decir. Entonces, soy lo que dice 2 Corintios 5:17, una nueva criatura, una nueva persona, completamente para Dios.
Los efesios eran eso, tú y yo somos eso. Recuerden que esta carta es para mí, la estoy recibiendo. Entonces somos adoptados, somos sus hijos, somos participantes de su naturaleza. Efesios 2:19 dice que soy miembro de su familia. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. ¿Qué quiere decir la palabra conciudadano? ¿Ah? Paisano. Somos paisanos. Somos de la misma ciudad. Conciudadanos es una misma ciudad, ¿verdad? Entonces, de la misma ciudad, lo que nosotros llamamos, no sé si se entiende en todos lados la palabra paisano, que es del mismo país, ¿verdad? Entonces, somos conciudadanos, fíjense lo que dice, de los santos y miembros de la familia de Dios. Estamos en una familia. Estamos en una familia. Entonces, soy miembro de la familia de Dios. ¿Según qué? El puro afecto de su voluntad. ¿No es preciosa? Es el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiso que sea así. Lo hizo porque quiso hacerlo. No se vio obligado por nada. Su amor, en amor nos adoptó. En amor hemos sido. El amor de Dios es tan grande para con nosotros que me sacó, me adoptó y me dio todos esos privilegios que vimos. ¿Y ahora qué? Que soy su hija y me espera el cielo. Por eso me quiere llevar a su casa. Es como el papá. Imagínense una persona, vamos a ponerlo en cosas humanas, una persona que se ha venido, por ejemplo, de nuestro país aquí, y ha trabajado duro y se ha comprado una preciosa casa, pero tiene su familia a la que ama muchísimo. ¿Cuál es el deseo de ese papá de familia? Un papá bueno, me estoy hablando, ¿no? Bueno, un papá bueno, un papá que realmente ama a su hijo, y que a sus hijos, a su familia. ¿Cuál es el deseo más grande que tendría ese padre? De traer a sus hijos a su casa, que vean lo que tiene. Que participe de lo que es. Ese es nuestro Padre. Por eso el Señor Jesús dijo que fue a preparar un lugar para con nosotros. Porque en la casa del Padre hay muchas moradas, hay muchos lugares para ir a vivir. Él la fue a preparar y ahora está esperando, deseando el glorioso día que venir a buscarnos para estar con Él para siempre. Para siempre. Y este es nuestro privilegio, porque somos sus hijas. Había un antiguo himno en la Argentina, vos lo debes conocer, María, que dice, el placer común tendremos en la gloria allí. Yo al estar en su presencia y Él al verme a mí. Porque ese placer de Él verme, Él me rescató, Él me compró, Él me redimió. Y por su amor me hizo su hija, me hizo apta para estar en el cielo. Y yo voy a tener el placer de verle, pero Él va a tener el placer de verme a mí, lo que rescató. Entonces, es sublime. Es sublime pensar esto. Yo no sé si a ustedes no las conmueve, pero yo les digo que muchas veces preparando tenía que dejar y secarme las lágrimas. Y pedir perdón y seguir estudiando. Porque para mí fue sublime preparar algo así. Nunca lo había visto de una manera tan profunda, de cómo el Señor, en su amor y porque Él quiso hacerlo, nadie lo obligó, Él bien podía no hacerlo. Sin embargo, porque Él quiso, lo hizo. El Dios omnipotente quiso hacerme su hija. El Dios omnipotente quiso hacerme su hija. Tres, aceptadas. Versículo 6. Hemos sido aceptados. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Porque estoy en Cristo, soy aceptada en Él, porque Dios aceptó el sacrificio de Cristo, ahora yo estoy en Él, por tanto soy aceptada por Dios. Yo siempre pienso esto, en Cristo es como, imagínense que yo acá tengo una naranja. Y adentro de la naranja tiene semilla, ¿verdad? Pero es una naranja que está cerradita. Nosotros sabemos que está la semilla. Entonces yo digo, yo quiero sacar la semilla. La semilla está en la naranja. Y si yo quiero agarrar la semilla, pues tengo que pasar primero por Cristo. Ahora, si yo le digo a Vilma, aquí está más esta naranja. Todavía está cerradita, ¿eh? Toma esta naranja. Vilma toma la naranja. ¿Y qué toma también? La semilla que está dentro de la naranja. Yo todavía no la saqué.
toma la naranja. Así hizo Cristo. Cristo tuvo el sacrificio perfecto y Dios aceptó a Cristo. Aceptó su sacrificio. Pero yo estaba en Cristo. Como acepta a Cristo, me acepta a mí. ¿Se dan cuenta? Por eso soy acepta en el amado. El asunto es estar en Cristo. Estar en Él. Estoy acepta en el amado. Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Dios me acepta a mí. Por tanto, soy aceptada por Dios. También soy redimida. Vamos al versículo 7. Somos redimidas. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Redención quiere decir, esto es una palabra que usaban para comprar los esclavos, para dejarlos libres. Lo redimían por un precio. O sea, era comprarlo. Iban al mercado de esclavos, compraban al esclavo y ellos, como ya estaba en su poder, lo podía dejar libre si quería. Ahora, eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos compró por un precio para dejarnos libres. Nos sacó del pecado para dejarnos libres. Somos libres del pecado. Ya el pecado no me puede a mí mandar al infierno. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Estoy redimida por Él. Ya Él me libró de esto. Dice, por la sangre de Cristo, ese fue el precio. Dice 1 Pedro 1, 18 y 19, que somos, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué quiere decir? De mi manera de vivir hueca, de mi manera de vivir sin sentido, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Se dan cuenta? Todo lo demás es pasajero y no sirve. Acuérdense, a Dios no le hubiese costado nada redimir por oro, pero no, redimió por lo más, compró por lo más precioso. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, por la sangre de Cristo, ese fue el precio. Y tenemos perdón de pecados. Me limpia de todo pecado. Fíjense, me hace una nueva criatura. Esto es como si yo escribiera en una pizarra y de pronto borro. Diríamos borrón y cuenta nueva, ¿no? Limpio y ya no tengo más nada. Si yo escribo algo en una pizarra y lo limpio completamente y después quiero buscar a ver qué dice, ay, me olvidé lo que había puesto. ¿Qué dice? Ya está limpio, no sirve, no está más. Así es nuestros pecados. El Señor los limpió completamente, los sacó, los tiró afuera. No hay marca de los pecados anteriores, no hay marca alguna de los pecados anteriores. Entonces, pero miremos que todo esto es obra de Dios, no es mía. Hasta aquí no puse absolutamente nada yo. Solamente si puse algo. Mis pecados. Mis pecados. Nada de esto es mío. El Señor hizo toda la obra perfecta. Entonces, todo es obra de Dios. Después sigue diciendo, según las riquezas de su gracia. Capítulos 2, versículos 8 y 9 dice que somos salvos por gracia, por pura gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. La gracia es un regalo que no merezco. Es un regalo que siempre decimos regalo inmerecida. Nada pude ni puedo hacer para llegar al estándar de Dios. ¿Estándar de Dios cuál es? Mateo 5:48, que dice, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, yo quiero decir, este es el estándar de Dios para ir al cielo. ¿Alguna de ustedes puede decir soy perfecta como Dios? ¿Pueden levantar la mano? Entonces, si no soy perfecta como Dios, ¿yo necesito qué? Un Salvador. Necesito perdón de pecado. Necesito que el Señor haga borrón y cuenta nueva conmigo. Es el estándar de Dios. Ser perfectos como Dios. Nadie puede alcanzar ese requisito. Nadie puede alcanzar esto. No hay ser humano que pudo vivir y ser perfecto como Dios. Solamente uno. Cristo. ¿Qué fue? ¿Qué es? Dios. Entonces nadie, ningún ser humano puede alcanzar ese requisito. Por eso la salvación es un regalo, es un don.
El don es regalo. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta la fe que nosotros decimos, ay, yo buscaba a Dios tanto, por eso lo encontré. Primero, Dios no se perdió. La perdida era yo. Y como estaba perdida, no podía buscar a Dios. Dios es el que me vino a buscar, el que me vino a salvar, el que me vino a traer y el que me llevó hasta la salvación. Entonces yo no pude buscar a Dios. Dios es el que me busca, el que me atrae, el que me pone las oportunidades, la forma, la manera. ¿Para qué? Para que yo pueda escuchar su palabra. Entonces, y darme la fe para la salvación. Por medio de la fe, miren, no es una emoción, no es, ay, no es un yo creo que soy salva. Mira, a veces uno le pregunta, ¿eres salva? Bueno, yo creo que sí. Pero ¿cómo yo creo? Mire si yo le pregunto a Jocelyn, ¿dónde está Jocelyn? Se me fue Jocelyn. Mire si yo le pregunto a Jocelyn, Jocelyn, ¿estás embarazada? Ah, no sé, yo creo. Está de 4 meses. Entonces, o está embarazada o no está embarazada, ¿verdad? Bueno, la salvación es, ¿estamos o no estamos? ¿Somos salvos o no somos salvas? Entonces, no es un yo creo, sino es saber lo que Dios es y lo que Cristo hizo por mí. La fidelidad de Dios y que Cristo pagó el precio. Cristo me redimió. Cristo paga el precio por mí. Creer en la obra, esto es la fe, es saber lo que Dios hizo por mí y creer en la obra redentora de salvación. Si yo pienso que voy a ir al cielo por cualquier otro medio, pues no tengo fe en Cristo y no soy salva. Confiar y descansar en la obra completa que Cristo hizo en la cruz. Entonces, son 3 cosas para la fe: saber, creer y confiar. Saber lo que Dios hizo por mí, lo que Dios es y lo que Cristo hizo por mí, creer en la obra redentora de Cristo y confiar y descansar completamente en la obra redentora de Cristo. Entonces, no es que yo voy a ir al cielo porque, bueno, yo me creo salva, o porque yo pienso que soy salva, o porque hice mérito. No, es la obra de Cristo, no es como yo me sienta. Aún esa fe me es dada por Dios, así que nada es mío, porque dice que no es por nosotros. No tengo nada de qué gloriarme. No me puedo gloriar en nada. Nada de qué gloriarme. Entonces, 5, soy sellada. El sello, eso es 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Ahora vamos a ir un poquito más a la garantía que habíamos visto antes. El sello, ¿cómo era usado antiguamente? ¿Cómo lo usaban? Confirmar que un objeto, documento, es verdadero y genuino. Fíjense, si él dice que somos selladas, ahora, qué cosa interesante, porque el sello, hay muchos se preguntan, ok, a ver, acá dice 13 y 14, en él también vosotros, y veo la palabra, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu. Muchos dicen que el Espíritu Santo es el sello. Otros dicen que el Espíritu Santo viene y sella. El Espíritu Santo viene, me sella y se va. Ahora, ¿saben qué? Dice con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo viene a mí y es el sello, Él es el sello en mi corazón, que yo le pertenezco a Él, que soy verdadera y genuina hija de Dios. ¿Eso es lo que está diciendo? O sea, el Espíritu Santo mora en mí y es el sello que Dios pone, la marca, pero tengo el Espíritu Santo y dice, esto es genuino y verdadero. Pero también somos genuinamente sus hijas. Pero también el dueño marcaba algo como su propiedad. ¿Se recuerdan antes que ponían un sello así caliente como para marcar, esto es mío? Somos su posesión, somos posesión de Dios. Eso es tener el Espíritu Santo. Y para asegurar algo, ejemplo, el sello sobre la tumba de Jesús. Eso lo aseguraba de que eso no iba a ser violada. Entonces, solamente alguien superior o más poderoso podía quebrarlo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús murió? Le pusieron el sello era del Imperio Romano. En ese tiempo había alguien humanamente hablando, alguien más poderoso que el Imperio Romano.
No. Por lo tanto, ese sello no se podía violar. Sin embargo, ¿fue violado o no? Sí, pero ¿por qué? ¿Quién lo violó? ¿Y Dios es más poderoso? Ahora, yo soy sellada por Dios. El Espíritu Santo está en mí. ¿Hay alguien más poderoso que Dios que me pueda sacar? ¿Se dan cuenta? Es la seguridad absoluta. Soy su hija. No depende de mí, depende de Él. No depende de cómo me voy yo comportando y cómo haciendo las cosas bien. Depende de Él, de su fidelidad hacia mí. ¿Se dan cuenta? Todo es de Él. Tenemos una gran bendición. Estamos seguras y nadie es más poderoso que Dios. Somos selladas con el Espíritu Santo. No dice somos selladas por el Espíritu, somos selladas con el Espíritu Santo. Y las arras, ¿qué es las arras? Dice, prenda o señal en algún contrato. Las arras, algo que se da. Entre depósito que garantiza una obligación. Es la seña o cantidad que se adelanta en algunos contratos. El down payment que le llamamos, ¿no? O vieron como antes éramos más modestos, ahora decimos down payment porque compramos cosas grandes. Pero antes, qué sé yo, nos gustaba un vestidito y valía 20, mira, tengo 5, te doy 5, me lo podés poner ahí aparte, ¿no? Porque lo voy a comprar, pero ahora no tengo. Bueno, no es que el Señor no tenga todo ahora, pero el Señor me da como adelanto me da el Espíritu Santo. Como les decía antes, imagínense lo que va a ser, lo que me espera en el cielo. Voy a tener toda la posesión en Cristo. Y las arras es el anillo de compromiso. El anillo de compromiso. Si yo tengo mi anillo de compromiso, eso no es Rubén, mi marido. Eso no es él. Es un anillo, pero él me está diciendo que esto yo le pertenezco a él. Ese es el anillo, es eso. Es la arras. Es el anillo de compromiso. Yo le pertenezco al Señor. Entonces, el sello significa una transacción cumplida, que hay una propiedad, que soy su propiedad, que estoy segura y que es irrevocable. Nadie me puede quitar de ese lugar. El sello es la garantía de que pertenezco a Dios. Es la garantía de que yo pertenezco a Dios. Queremos volver al primer amor. ¿Por qué no empecemos a recordar todo lo que somos y tenemos en Cristo? Todo depende de Él. Todo viene de Él por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Y me dio ese privilegio y enorme posición de ser una hija de Él. Y me espera completamente la casa del Padre para mi disposición, para ir a vivir eternamente con Él. ¿Por qué entonces? Recordemos lo que somos. Que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, es solo porque Dios lo quiso así. Porque Él lo decidió, porque Él lo quiso. Porque Él nos amó. Entonces, queden esto. ¿Ok? Todo lo que somos es solo porque Dios lo quiso así y porque Él nos amó. Entonces, ¿listas para volver al primer amor? Recordemos.